Mateo Velázquez llegó a la hacienda San Cristóbal cuando el sol de Chiapas comenzaba su descenso hacia las montañas, tiñendo de naranja y púrpura los muros de piedra que habían resistido más de 100 años de historia. La inmensidad del lugar lo golpeó como una ola silenciosa. Patios interminables, corredores que se perdían en sombras, y en el centro de todo, como un ojo oscuro que lo observaba, el aljibe abandonado. Mateo había aceptado el puesto de capataz, buscando un nuevo comienzo después de que su vida en la ciudad se desmoronara como arena entre los dedos, pero algo en ese pozo circular le erizó la piel desde el primer momento. Y ahora que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Cuéntame, amigo, ¿desde dónde nos estás siguiendo en este instante? ¿Acaso tú también has sentido esa inquietud inexplicable al llegar a un lugar antiguo? Esa sensación de que las piedras guardan secretos, que prefieren permanecer enterrados. La primera noche en la hacienda transcurrió en un silencio sepulcral, que Mateo atribuyó a la lejanía del pueblo más cercano. Se instaló en la habitación del capataz, una estancia amplia con muebles de madera oscura que olían a humedad y tiempo, olvidado. Las paredes gruesas mantenían el calor del día atrapado como un suspiro interminable, y Mateo abrió la ventana buscando una brisa que nunca llegó. Fue entonces, en ese silencio tan denso que parecía tener peso propio, cuando escuchó su nombre susurrado desde algún lugar del patio. Mateo. El sonido era tan tenue que bien podría haber sido el viento jugando entre las columnas del corredor o el crujido de la madera vieja asentándose con la noche. Mateo se asomó a la ventana, escudriñando las sombras que danzaban bajo la luna menguante. Pero no vio nada más que el patio desierto y el brocal del aljibe destacándose como una corona de piedra en el centro de todo. Decidió que el cansancio del viaje le estaba jugando una mala pasada y se dejó caer en la cama, buscando el refugio del sueño. Pero el sueño fue esquivo como un animal salvaje. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro regresaba, esta vez más claro, más definido. Mateo, ven. La voz era indudablemente femenina, suave como el terciopelo pero con un filo de urgencia que lo mantenía en ese limbo terrible entre la vigilia y el descanso. Se levantó 3 veces esa noche para revisar el patio, alumbrando con su linterna cada rincón, cada sombra, pero siempre encontraba lo mismo, el vacío absoluto y el aljibe observándolo con su boca oscura. Amigo, si te está gustando esta historia, suscríbete a nuestro canal El Verdugo del Oeste, donde cada semana te traemos relatos que te helarán la sangre y te harán cuestionar lo que creías saber sobre el pasado de estas tierras. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de las historias más oscuras y fascinantes de nuestro continente. La segunda noche, Mateo intentó prepararse mentalmente, convenciéndose de que todo era producto de su imaginación sobrecargada. Había pasado el día conociendo la propiedad, recorriendo los antiguos campos de Enequén, que ahora crecían salvajes y desordenados, explorando los galpones donde todavía se podían ver las enormes prensas oxidadas que alguna vez procesaron la fibra dorada que enriqueció a los hacendados del Porfiriato. Don Esteban, el anciano que le mostró las instalaciones, evitó mencionar el aljibe hasta que Mateo preguntó directamente por él. «Ese pozo se secó hace décadas, joven», dijo el viejo con una expresión que Mateo no supo interpretar. «Ya nadie lo usa, mejor ni se acerque mucho. Las piedras del brocal están flojas y no queremos accidentes». Había algo en la forma en que don Esteban desvió la mirada.
algo en el temblor casi imperceptible de su voz arrugada, que le dijo a Mateo que había más historia en ese aljibe que simplemente agua seca y piedras viejas. Esa segunda noche, el susurro se convirtió en palabras. Mateo, baja, necesito que bajes. La voz ya no era un simple murmullo arrastrado por el viento. Ahora tenía cadencia, ritmo, una melodía inquietante que parecía diseñada específicamente para atravesar las paredes de piedra y clavarse directamente en su cerebro. Mateo se sentó en la cama, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra, y por primera vez consideró seriamente la posibilidad de que algo antinatural habitara en ese lugar. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Eres de México, de algún otro país de Latinoamérica, o nos sigues desde más lejos? Me encantaría saber dónde están todos ustedes, amigos míos, compartiendo estas historias conmigo en la oscuridad de la noche. La tercera noche fue cuando Mateo comprendió que algo había cambiado irrevocablemente. La voz ya no esperaba a que oscureciera completamente. Comenzó a llamarlo cuando el crepúsculo apenas pintaba de violeta el horizonte. Mateo, por favor, tengo tanto frío. La súplica era tan real, tan cargada de sufrimiento genuino, que Mateo se descubrió caminando hacia la ventana sin siquiera darse cuenta, atraído por esa llamada como una polilla hacia la llama. Desde su ventana podía ver perfectamente el aljibe, y algo en su interior, algo primitivo y antiguo, le gritaba que no debía acercarse, que había líneas que no debían cruzarse. Pero la curiosidad es un veneno dulce que se filtra lentamente en la sangre. ¿Qué hay realmente ahí abajo?, se preguntó Mateo mientras observaba el círculo de piedra bajo la luz moribunda del día. ¿Qué verdad terrible duerme en esas profundidades que nadie quiere mencionar? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué esa voz conocía su nombre, pronunciándolo con una familiaridad que helaba la médula de sus huesos? La noche se cerró sobre la hacienda San Cristóbal como un puño de terciopelo negro, y Mateo supo, con esa certeza terrible que solo da la intuición, que esto era apenas el comienzo. El aljibe lo había elegido, y fuera lo que fuera que habitaba en sus profundidades, no descansaría hasta que él mirara hacia abajo, hasta que él bajara a encontrarse con el secreto que las piedras antiguas guardaban con celo de siglos. El susurro se convirtió en canto esa noche, una melodía de cuna que su abuela solía cantarle cuando era niño, y Mateo supo entonces que estaba perdido. La luz del amanecer encontró a Mateo con los ojos enrojecidos y la mente fragmentada por una noche sin descanso. El canto de cuna había continuado hasta el alba, mezclándose con sus recuerdos de infancia de una manera tan perturbadora que ya no sabía distinguir qué era memoria real y qué era sugestión de esa voz que brotaba del aljibe. Decidió que necesitaba respuestas, y las respuestas, intuía, estaban enterradas en algún lugar de esa hacienda que había visto pasar décadas como si fueran días. Don Esteban le había mencionado que existía una oficina administrativa donde se guardaban documentos antiguos, archivos que nadie había revisado en años, quizás en décadas. La oficina estaba ubicada en el ala este de la construcción principal, una habitación rectangular con ventanas altas que dejaban entrar columnas de luz dorada cargadas de polvo. Mateo empujó la puerta de madera que protestó con un gemido de bisagras oxidadas y se encontró frente a un tesoro olvidado de historia, estantes repletos de libros de contabilidad, cajas de madera llenas de documentos amarillentos y archiveros metálicos que parecían haber resistido el paso del tiempo mejor que los propios muros. El olor a papel viejo y humedad le llenó los pulmones.
y por un momento, la obsesión con el aljibe cedió ante la fascinación de sumergirse en el pasado tangible de la hacienda. Comenzó su búsqueda sin un plan claro, simplemente extrayendo documentos al azar, leyendo registros de producción de Enequén, facturas de venta, contratos de trabajo que databan de finales del siglo XIX. Fue entonces cuando encontró el primer libro de castigos, un volumen encuadernado en cuero negro con las esquinas gastadas y páginas manchadas de tinta que se había corrido con la humedad. El título, escrito en una caligrafía elegante pero firme, decía: Registro disciplinario de la Hacienda San Cristóbal, años 1890-1910. Las manos de Mateo temblaron ligeramente al abrirlo, como si el libro mismo emanara un frío antinatural. Las páginas revelaban un sistema brutal que operaba bajo la respetabilidad del porfiriato. Cada entrada detallaba infracciones y sus correspondientes castigos con una precisión administrativa que resultaba más escalofriante que cualquier descripción violenta. Trabajadora Juana Méndez. Insubordinación al capataz. 5 días sin ración de agua. Trabajadora Rosa Campos. Intento de fuga. 10 latigazos en plaza pública. Trabajadora María Santos. Incitación a la rebeldía. 3 días en confinamiento oscuro. Mateo leyó página tras página, sintiendo como la náusea crecía en su estómago, mientras los nombres de mujeres se acumulaban como lápidas invisibles en su conciencia. Fue en una nota marginal, escrita con tinta más oscura y letra apresurada, donde encontró la primera referencia directa al aljibe. El administrador de la época, un tal don Sebastián Romero, había anotado al margen de una entrada: el aljibe del patio central ha demostrado ser el método más efectivo de corrección para las trabajadoras más rebeldes. La oscuridad absoluta y el eco constante del agua quebrantan la voluntad más obstinada en cuestión de días. Mateo sintió que el aire de la oficina se volvía más denso, más difícil de respirar, como si las palabras mismas hubieran invocado la presencia de aquellas mujeres torturadas. Amigos, ¿han sentido alguna vez ese terrible peso de descubrir una verdad que preferirían no haber conocido? Esa sensación de que el suelo bajo sus pies ya no es tan sólido como creían, de que la historia bonita que nos contaron esconde abismos de sufrimiento que nadie quiere recordar. Porque eso es exactamente lo que Mateo estaba experimentando en ese momento. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que lo llenaba de pavor, continuó excavando en los archivos con una urgencia febril, buscando más información sobre el uso del aljibe como instrumento de castigo. Encontró cartas del hacendado principal, don Augusto Cifuentes, dirigidas a otros propietarios de haciendas enequeneras en Yucatán y Chiapas, donde compartía sus métodos de disciplina con el orgullo de quien ha perfeccionado un arte terrible. El confinamiento en el aljibe, escribía, produce un efecto psicológico superior al castigo físico. Las trabajadoras emergen completamente dóciles, habiendo perdido toda voluntad de resistencia. Mateo cerró los ojos, intentando no imaginar el horror de estar encerrada en esa oscuridad húmeda, escuchando únicamente el eco de los propios gritos rebotando contra las paredes de piedra. Pero fue otro documento el que hizo que su sangre se helara por completo. Era un informe médico fechado en julio de 1897, firmado por un tal doctor Ignacio Herrera. El documento, escrito con la fría objetividad de un reporte científico, detallaba el caso de una trabajadora que había permanecido en el aljibe durante 9 días como castigo, por organizar un intento de rebelión colectiva. El doctor describía su estado al ser extraída: deshidratación severa, alucinaciones persistentes,
incapacidad para tolerar la luz y daño psicológico irreversible. Al final del informe, una nota final añadía con indiferencia clínica: la paciente falleció 3 días después de su extracción, sin recuperar la coherencia mental. El nombre de esa trabajadora estaba escrito en mayúsculas al inicio del documento: Dolores Cifuentes. Mateo releyó el apellido varias veces, notando con un escalofrío que era el mismo apellido del hacendado. Una nota al pie aclaraba la conexión: hija ilegítima del patrón, con una trabajadora indígena, criada como sirvienta doméstica hasta que intentó usar su parentesco para mejorar las condiciones de las demás trabajadoras. El castigo por su traición a la familia fue ejemplar. Esa noche, cuando Mateo regresó a su habitación cargando el peso de todo lo que había descubierto, la voz desde el aljibe ya no susurraba. Ahora hablaba con claridad meridiana, con una urgencia que atravesaba las paredes como si fueran de papel. Mateo, ya sabes quién soy. Ya conoces mi historia. Ahora solo falta que veas lo que dejaron de mí en estas profundidades. Baja, Mateo. Necesito que bajes y seas testigo. La voz de Dolores Cifuentes ya no pedía, exigía. Y Mateo, parado frente a su ventana mirando el aljibe bajo la luz espectral de la luna, sintió que la distancia entre él y ese pozo oscuro se achicaba con cada latido de su corazón aterrorizado. Las noches dejaron de ser momentos de descanso para convertirse en campos de batalla donde Mateo luchaba contra una fuerza invisible que erosionaba su voluntad con la paciencia de las olas contra la roca. Ya no dormía. Simplemente cerraba los ojos y esperaba a que la voz de Dolores comenzara su canto. Esa melodía de cuna que había dejado de ser un susurro para transformarse en una sinfonía completa que llenaba cada rincón de su consciencia. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Las palabras eran exactamente las mismas que su abuela Isabel le cantaba cuando tenía 5 años, y las pesadillas lo despertaban gritando. ¿Cómo podía esa voz conocer algo tan íntimo, tan profundamente enterrado en su memoria? La 4ª noche sin dormir, Mateo se levantó como un sonámbulo y caminó hasta el patio, atraído por un magnetismo que ya no podía resistir. La luna llena bañaba la hacienda en una luz plateada que convertía las sombras en entidades vivientes, y el aljibe destacaba como un altar oscuro en medio de ese escenario irreal. Se acercó al brocal de piedra, sintiendo cómo sus manos temblaban al tocar la superficie fría y áspera, y por primera vez se atrevió a asomarse ligeramente hacia el interior. La oscuridad era absoluta, un vacío que parecía tragarse hasta la luz de la luna. Pero desde esas profundidades, la voz de Dolores ascendía clara y nítida, como si estuviera justo debajo de él esperando. Ya casi llegas, Mateo. Ya casi estás aquí conmigo. Don Esteban lo encontró al amanecer, todavía parado junto al aljibe, con la mirada perdida en sus profundidades. El anciano lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y lo alejó del pozo como si apartara a un niño de un precipicio. «¿Qué hace usted aquí, joven?», le preguntó con voz temblorosa de miedo genuino. «Nadie debe acercarse a ese lugar, especialmente de noche. ¿No se lo advertí?». Mateo quiso explicarle sobre la voz, sobre Dolores Cifuentes y la historia terrible que había descubierto en los archivos, pero las palabras murieron en su garganta al ver la expresión del viejo. No era sorpresa lo que reflejaba su rostro arrugado, sino confirmación, como si hubiera estado esperando que esto sucediera. Los otros trabajadores de la hacienda comenzaron a notar el deterioro de Mateo. Sus ojeras se habían vuelto tan profundas
que parecían surcos cavados en su rostro, y había perdido varios kilos en apenas una semana. Durante el día caminaba como un fantasma entre los corredores, revisando constantemente por encima del hombro, sobresaltándose con cualquier sonido. Cuando intentó hablar con ellos sobre la voz del aljibe, sobre Dolores y su historia, se encontró con miradas esquivas y silencios incómodos. «Aquí no se escucha nada, don Mateo», le dijo uno de los peones con una firmeza que sonaba más a súplica que a afirmación. «Mejor que usted tampoco escuche nada. Pero amigos, ustedes conocen esa terrible impotencia de no ser creídos cuando tu cordura depende de que alguien, cualquiera, valide lo que estás experimentando». Mateo estaba atrapado en ese limbo espantoso, donde la realidad se vuelve maleable y la frontera entre lo posible y lo imposible se desdibuja como tinta en agua. Fue durante su quinta noche de insomnio, cuando Mateo decidió investigar el aljibe de día, convencido de que encontraría alguna explicación racional para los sonidos. Bajó al patio con cuerdas, linternas y toda la valentía que pudo reunir bajo la luz segura del sol. Se asomó nuevamente al brocal, esta vez alumbrando con su linterna más potente las paredes interiores de piedra que descendían hacia la oscuridad. La luz reveló musgos oscuros, grietas profundas, y a unos 3 metros de profundidad, justo donde la luz comenzaba a debilitarse, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Había palabras grabadas en la piedra. Mateo ató una de las cuerdas al brocal y descendió con cuidado, apoyando los pies en las irregularidades de la pared mientras su linterna iluminaba las inscripciones. Había docenas de nombres grabados con lo que parecían ser piedras afiladas o clavos, cada uno acompañado de fechas que abarcaban desde 1880 hasta principios del 1900. Juana, Rosa, María, Guadalupe, Esperanza. Una letanía de mujeres que habían dejado su marca en esa prisión de piedra. Y allí, grabado con trazos más profundos que los demás, destacaba el nombre que Mateo ya conocía: Dolores Cifuentes, 1897. Junto al nombre había una frase que lo heló hasta la médula: «Que alguien recuerde que existimos». Esa noche, la voz de Dolores cambió completamente de tono. Ya no cantaba canciones de cuna ni susurraba súplicas. Ahora hablaba con la autoridad de quien has esperado más de un siglo por justicia. «Viste mi nombre, Mateo. Viste los nombres de todas nosotras. Ahora sabes que no soy una alucinación, no soy el producto de tu cansancio. Somos reales, fuimos reales, y necesitamos que bajes completamente, que veas lo que dejaron de nosotras en el fondo de este infierno de piedra». Las palabras resonaban con tal poder que Mateo sintió como sus propios pensamientos se alineaban con esa voluntad antigua y terrible. Los días siguientes transcurrieron en una niebla donde Mateo apenas podía distinguir entre las horas de luz y las de oscuridad. Su obsesión con el aljibe había consumido todo lo demás. No comía más que lo mínimo para sobrevivir. No hablaba con nadie. Pasaba las horas mirando el pozo desde su ventana como si fuera un oráculo que contuviera todas las respuestas del universo. Don Esteban intentó convencerlo de que abandonara la hacienda, de que ese lugar no era para él. Pero Mateo rechazó la sugerencia con una risa que sonó demasiado aguda, demasiado quebrada. «No puedo irme, viejo. Ella me necesita. Ellas me necesitan». Fue en la noche del 9º día sin dormir cuando Mateo tomó su linterna más potente, una cuerda larga y resistente, y caminó hacia el aljibe con la determinación de un hombre que ha cruzado ya todos los límites del miedo. La voz de Dolores cantaba esa melodía de cuna con una dulzura que contrastaba de manera grotesca con la invitación que contenían sus palabras. «Baja, Mateo. Es hora de que veas.
Es hora de que seas testigo de lo que el silencio y el olvido intentaron enterrar. Mateo se paró en el brocal, amarró la cuerda con manos que ya no temblaban y miró hacia las profundidades que lo habían estado llamando desde la primera noche. La luna llena iluminaba su rostro demacrado, y en sus ojos brillaba algo que ya no era del todo cordura ni del todo locura, sino esa zona gris donde habitan las verdades que nadie quiere conocer. Mateo no bajó esa noche al aljibe. En el último momento, algo en su interior, quizás el último vestigio de su instinto de supervivencia, lo hizo retroceder del brocal y correr de regreso a su habitación, como un animal perseguido. Se encerró con llave, empujó el armario contra la puerta y se refugió en la esquina más alejada de la ventana, temblando de una manera que no tenía nada que ver con el frío. La voz de Dolores no lo persiguió esa noche. En su lugar, encontró un silencio más aterrador que cualquier llamada, un silencio que parecía juzgarlo por su cobardía. Cuando el amanecer finalmente llegó, Mateo tomó una decisión. Si iba a descender hacia la locura, lo haría conociendo toda la verdad. Regresó a la oficina de archivos con una determinación renovada y más febril que antes. Esta vez, no buscó al azar. Sabía exactamente qué necesitaba encontrar: el diario personal del hacendado don Augusto Cifuentes, el hombre que había condenado a su propia hija ilegítima a la muerte más cruel imaginable. Removió cajas, abrió cajones sellados por el óxido, y finalmente lo encontró en un baúl de cuero que estaba escondido detrás de un archivero metálico. El diario era un volumen grueso encuadernado en piel de becerro, con las iniciales grabadas en oro ya desteñido en la cubierta. Las manos de Mateo dejaron huellas de sudor en las páginas mientras lo abría. Las primeras entradas databan de 1870 y revelaban a un joven hacendado obsesionado con la modernización y la eficiencia. Don Augusto escribía sobre técnicas de cultivo, precios del henequén en los mercados internacionales y sus ambiciones de convertir San Cristóbal en la hacienda más productiva de Chiapas. Pero conforme Mateo avanzaba en las páginas, el tono del diario comenzaba a cambiar, volviéndose más oscuro, más preocupado por el control de los trabajadores que por la producción. En 1885 apareció la primera mención a María Itzé, una trabajadora indígena descrita con una mezcla de deseo y desprecio que resultaba repugnante. De esa unión prohibida y violenta nació Dolores. La niña creció en la hacienda como sirvienta doméstica, sabiendo quién era su padre, pero nunca siendo reconocida públicamente. Don Augusto escribía sobre ella con una frialdad que helaba la sangre. La bastarda muestra una inteligencia molesta. Ha aprendido a leer sin permiso y ahora cuestiona el orden natural de las cosas. Debo vigilarla. Mateo leyó año tras año de entradas donde el hacendado documentaba cómo Dolores, conforme crecía, comenzaba a usar su posición privilegiada para ayudar a las otras trabajadoras, enseñándoles a leer, organizando sistemas de apoyo mutuo, sembrando ideas de dignidad en mentes que habían sido entrenadas para la sumisión. El odio de don Augusto hacia su propia hija crecía con cada página. La entrada del 20 de julio de 1897 estaba escrita con una caligrafía más apresurada, manchada de tinta como si hubiera sido redactada con rabia apenas contenida. Hoy descubrí que la traidora ha estado organizando una rebelión. Mi propia sangre conspirando contra mí, usando el apellido Cifuentes, que nunca debió llevar para ganarse la confianza de las trabajadoras más problemáticas. La confronté en mi oficina y tuvo la osadía de exigirme que mejorara las condiciones de vida, que redujera las jornadas
que tratara a estas bestias como si fueran humanas de verdad. Cuando le recordé su lugar, me escupió en la cara. Mateo sintió náuseas al leer lo que seguía. Amigos, hay momentos en la historia donde el mal no se esconde detrás de justificaciones grandilocuentes o ideologías complejas. A veces el mal es simplemente esto: un hombre poderoso castigando a una mujer valiente por atreverse a reclamar su humanidad y la de los demás. Y lo que don Augusto Cifuentes hizo a continuación fue un acto de maldad tan pura que las palabras mismas parecían arder en las páginas del diario. La entrada del 21 de julio describía el castigo con una precisión meticulosa que revelaba no arrepentimiento, sino orgullo metodológico. He decidido que el aljibe será su tumba viviente. La bajaré al fondo con suficiente agua para que no muera de sed inmediata, pero no tanta que pueda ahogarse rápido. Quiero que experimente días de reflexión sobre su traición. Las paredes húmedas, la oscuridad absoluta, el eco de sus propios gritos rebotando sin escape, todo esto quebrará su espíritu antes de que su cuerpo ceda. Don Augusto documentó cada día del suplicio con anotaciones frías. Día 3. Todavía grita pidiendo perdón. Día 5. Los gritos se han vuelto incoherentes. Día 7. Solo se escuchan sollozos. Día 9. Silencio. Pero la entrada más perturbadora vino después de que Dolores fuera extraída del aljibe. El doctor Herrera dice que está completamente rota, que su mente no recuperará la razón. Perfecto. La mantendremos viva como ejemplo de lo que sucede a quienes traicionan el orden establecido. Dolores vivió 3 días más en un estado de locura absoluta, viendo cosas que no existían, hablando con las sombras, cantando esa canción de cuna que su madre, María Itzé, le había enseñado antes de morir. Cuando finalmente falleció, don Augusto ordenó que su cuerpo fuera arrojado de regreso al aljibe, sellándolo parcialmente con piedras. Que permanezca donde aprendió su lección, escribió como última entrada sobre el asunto. Mateo cerró el diario sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de él. Comprendió entonces que la voz que lo llamaba no era simplemente un fantasma buscando venganza. Era un testimonio que exigía ser escuchado después de más de 100 años de silencio forzado. Dolores no quería arrastrarlo a la muerte. Quería que alguien, cualquiera, conociera su historia y la de todas las mujeres que habían sido torturadas en ese pozo de piedra. Los nombres grabados en las paredes no eran simplemente marcas, eran gritos silenciosos diciendo: existimos, sufrimos, merecemos ser recordadas. Esa noche, cuando Mateo regresó a su habitación con el diario bajo el brazo, la voz de Dolores habló de nuevo, pero esta vez sin cantos ni súplicas. Su tono era directo, casi conversacional. Ahora lo sabes todo, Mateo. Ahora entiendes por qué te llamo. No busco venganza contra ti. No eres responsable de lo que me hicieron. Pero necesito que bajes, que veas con tus propios ojos lo que dejaron de mí en el fondo. Necesito que seas testigo para que mi muerte y la de todas nosotras no sean solo polvo y olvido. Mateo se paró frente a la ventana, mirando el aljibe que brillaba bajo la luna como un altar esperando su sacrificio. Por primera vez desde que llegó a la hacienda, supo con terrible claridad qué era lo que tenía que hacer. La medianoche encontró a Mateo parado frente al aljibe con su linterna más potente en una mano y el diario de don Augusto Cifuentes en la otra. No había luna esa noche. Las nubes cubrían el cielo como un manto funerario, y la única luz provenía de su linterna que temblaba en su mano con el ritmo irregular de su pulso. La voz de Dolores había callado desde el atardecer, dejando un silencio tan absoluto
que Mateo podía escuchar el latido de su propio corazón, resonando en sus oídos como tambores de guerra. Sabía que ella esperaba, que todas ellas esperaban, y que había llegado el momento de cruzar esa línea final que separa a los vivos de los muertos, a los testigos de los cómplices del olvido. Se asomó al brocal del aljibe y dirigió la luz de su linterna hacia las profundidades. El haz iluminó primero las paredes de piedra con los nombres grabados que ya conocía, descendiendo metro tras metro, hasta que la luz comenzó a debilitarse tragada por la oscuridad. Mateo calculó que el aljibe tenía unos 15 metros de profundidad, quizás más. En el fondo, donde la luz apenas llegaba como un suspiro moribundo, pudo distinguir algo que brillaba, agua negra y estancada que reflejaba su linterna como un espejo oscuro. Y en ese reflejo, Mateo vio algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. No era su rostro el que le devolvía la mirada desde las profundidades. Era su cara, sí, pero los ojos que miraban a través de sus rasgos no eran los suyos. Eran ojos de mujer, oscuros y profundos como pozos dentro del pozo, llenos de un sufrimiento tan antiguo y tan vasto que contenían siglos de dolor condensado en una sola mirada. El reflejo sonrió con su boca, pero no era su sonrisa. Era la sonrisa de alguien que ha esperado más de 100 años por este momento exacto. Mateo supo, con esa certeza que trasciende la lógica, que estaba viendo a través de los ojos de Dolores Cifuentes, experimentando el mundo desde su perspectiva atrapada entre la vida y la muerte. Amigos, ¿existe algo más aterrador que perder la certeza de dónde termina uno mismo y dónde comienza lo otro? Esa es la verdadera naturaleza del horror que Mateo experimentó en ese instante. No el miedo a un fantasma externo, sino el terror de descubrir que las fronteras de su propia identidad eran mucho más permeables de lo que jamás imaginó. El reflejo en el agua comenzó a hablar, y aunque los labios que se movían eran los de Mateo, la voz que emergía del abismo era inequívocamente femenina, cargada de un dolor que había fermentado durante décadas en la oscuridad. No vine a arrastrarte conmigo, Mateo. Vine a mostrarte lo que el silencio hace con la verdad. Durante 128 años he estado aquí abajo, sintiendo cómo mi historia se desvanecía de la memoria colectiva como tinta bajo la lluvia. Mis huesos están en el fondo, mezclados con los de otras mujeres que fueron arrojadas aquí antes y después de mí. Somos una fosa común que nadie quiso marcar, un monumento al sufrimiento que nadie quiso recordar. Mateo quiso apartar la mirada. Quiso correr, pero descubrió que no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en ese reflejo imposible. Y una parte de él comprendió que Dolores no lo estaba controlando. Estaba compartiéndole su experiencia, permitiéndole sentir una fracción minúscula de lo que ella había experimentado. El mundo desde la perspectiva del aljibe era un universo de ecos y humedad, donde el tiempo se estiraba hasta la eternidad, y cada segundo era una agonía de soledad absoluta. Mateo sintió la sed que Dolores había sentido, rodeada de agua que no podía beber. Sintió el frío de las piedras húmedas que nunca secaban. Sintió la locura ascendiendo como marea, cuando los días se convirtieron en una oscuridad continua, sin principio ni fin. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, la conexión se rompió. Mateo cayó hacia atrás, alejándose del brocal, respirando con dificultad como si hubiera estado bajo el agua. La linterna rodó por el suelo del patio, su luz girando en círculos locos que creaban sombras danzantes en las paredes. Cuando finalmente recuperó el aliento y recogió la linterna, Mateo comprendió algo fundamental. Dolores no quería venganza contra los vivos, quería algo mucho más simple y mucho más difícil de otorgar.
quería ser recordada. Quería que su sufrimiento significara algo más que polvo olvidado en el fondo de un pozo. Los días siguientes, Mateo trabajó con una energía que sorprendió a todos en la hacienda. Contactó al Archivo Histórico Estatal, a investigadores académicos especializados en la época del Porfiriato, a organizaciones que documentaban abusos históricos contra poblaciones indígenas. Compartió el diario de don Augusto Cifuentes, los libros de castigos, todos los documentos que probaban que la hacienda San Cristóbal había sido escenario de torturas sistemáticas. Las autoridades locales, presionadas por la atención mediática que el caso comenzó a generar, acordaron realizar una excavación arqueológica del aljibe. Lo que encontraron confirmó todo. Restos óseos de al menos 17 mujeres, algunos con marcas de violencia, todos arrojados sin ceremonia alguna en ese pozo que había sido diseñado para dar vida, pero terminó convirtiéndose en tumba. Mateo organizó una ceremonia con los descendientes de los trabajadores de la hacienda, muchos de los cuales todavía vivían en los pueblos cercanos. Fue don Esteban quien reveló que su propia abuela había sido una de las mujeres encerradas en el aljibe, sobreviviendo 2 días antes de ser liberada, completamente rota. Juntos realizaron un ritual de memoria en el patio central, colocando flores alrededor del aljibe y leyendo en voz alta cada uno de los nombres grabados en las paredes de piedra. Dolores Cifuentes, Juana Méndez, Rosa Campos, María Santos, Guadalupe Hernández. Cada nombre pronunciado era un acto de resurrección, devolviendo existencia a mujeres que el poder había intentado borrar. Esa noche, la primera después de la ceremonia, Mateo escuchó la voz de Dolores por última vez. Ya no era una llamada ni una súplica. Era simplemente un susurro de gratitud que atravesó su ventana llevado por la brisa nocturna. Gracias por ver. Gracias por recordar. Gracias por hacer que nuestro sufrimiento signifique algo más que silencio. Y luego, como agua que finalmente encuentra su camino hacia el mar, la presencia se desvaneció, dejando solo el viento entre las ruinas de la hacienda. Amigos, si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha hecho reflexionar sobre todas las voces que la historia ha intentado silenciar, les pido que se suscriban a El Verdugo del Oeste. Porque nuestro compromiso es precisamente este: rescatar del olvido las historias que merecen ser contadas, dar voz a quienes fueron silenciados y recordar que cada piedra antigua guarda testimonios que esperan ser escuchados. La verdad es tan antigua como el desierto mismo. Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla, pero aquellos que recuerdan tienen el poder de sanar las heridas que el tiempo no pudo cerrar. Que las voces del pasado nos guíen hacia un futuro donde ningún sufrimiento sea enterrado en el silencio.